Entonces, se sucedieron rápidamente 3 capítulos generales en 3 años sucesivos, simplemente por muerte del superior. Hubo que elegir uno nuevo. El nuevo duró poco, 1 año y medio, otro capítulo general. Todavía no se había inventado en el instituto la figura del vicario general. De todas maneras, en 1882, después de oír informes de comisiones anteriores encargadas del trabajo de revisión, el capítulo designó una comisión mucho más numerosa que las anteriores para ver si de una buena vez se terminaba este trabajo de revisión y se podía hacer una nueva edición de las reglas. La nueva comisión tenía más de 20 miembros porque se componía del superior general, de los asistentes y de otros 12 hermanos elegidos por el capítulo. Esta comisión finalmente se reunió primero en 1883. Una reunión muy corta de 4 o 5 días, cuando el superior general se dio cuenta que no se ponían de acuerdo ni sobre el primer artículo de la regla, suspendió las reuniones, mandó a todos a su casa y les dio tareas para hacer, como diciendo, prepárense mejor. Al año siguiente volvió a reunir a la comisión y allí fueron pasando en revisión todos los capítulos de la regla. El trabajo de esta comisión dio un resultado, pero el proceso de revisión fue realmente tormentoso. Hay muchos testimonios de grandes tensiones entre el superior y algunos miembros de la comisión. Están en los archivos, no entro en más detalles. Solamente señalo 2 temas que fueron muy discutidos. Uno, en la regla no se hablaba para nada, hasta entonces, del gobierno del instituto. Un capítulo general había pedido que se insertase en la regla un capítulo sobre este tema del gobierno del instituto. Allí el superior preparó un texto que daba al superior un poder prácticamente absoluto. Recordé hace un rato lo de la infalibilidad pontificia. Digamos que el Papa quedaba puesto por encima de cualquier concilio. En forma análoga, el superior de ese momento pensaba que el superior general del instituto quedaba por encima del capítulo general. Finalmente se aceptó en la comisión esa redacción más o menos modificada. El otro tema que trajo mucha discusión fue el de los votos. Desde los tiempos del santo fundador, la fórmula de los votos decía: Santísima Trinidad, cuanto me fuere posible y lo exigiereis de mí. Por lo cual, yo, fulano de tal, prometo y hago voto de unirme y permanecer en sociedad con los hermanos, etc.
prometo y hago voto de unirme. Más abajo en la fórmula, después de la bula, se enumeraban los 5 votos. Y entre esos 5 votos no hay ninguno que tenga el nombre de voto de asociación. Pero primero se había dicho, hago voto de unirme y permanecer en sociedad. Entonces el superior decía, en realidad, con la fórmula de los votos, están los 5 que enumera la bula y este otro, el voto de asociación. Fue una guerra lo que se desató a partir de todo eso. Ese tema fue aprobado, pero por una votación muy estrecha. Bueno, lo que realmente pasó fue que un mes después de los trabajos de esta comisión, se murió el superior general. Y hubo que reunir otro capítulo general. El nuevo capítulo general, sobre todo el nuevo superior general, que había sido asistente y que había sido bastante apaleado por el superior anterior, consiguió que el capítulo reconociese como terminados los poderes de o el encargo de esa comisión preparatoria, y todos sus trabajos pasaban a engrosar un archivo que sería tenido en cuenta para más adelante. Y entre tanto, si por el crecimiento del instituto eran necesarias nuevas ediciones de la regla, se tomaría lo que ya se tenía en ese momento. El nuevo superior general estuvo como 12 años al frente del instituto, se murió, fue elegido uno nuevo, que dio nuevo impulso al tema de la revisión de la regla. Entre tanto, nuestro fundador había sido declarado beato y más tarde, en 1900, santo. En 1901 se reúne un capítulo general que debía llevar adelante varias cosas. Entre otras, la nueva edición de la regla. En todos estos años, desde 1870 en adelante, por lo menos, se venía dando cada vez más importancia a ese manuscrito redescubierto en el siglo XIX y que era la regla que había redactado finalmente nuestro fundador. Y ese manuscrito se convertía de alguna manera en el criterio que debía tenerse en cuenta en las nuevas redacciones. Debía conservarse ese texto en toda su pureza original, no cambiar allí nada si no era absolutamente indispensable. Y fue el criterio que se observó, que se tuvo en cuenta, o que se adoptó para esta revisión de 1901, en un trabajo que primero hicieron algunos hermanos asistentes, luego todos los que componían el gobierno central del instituto y finalmente el capítulo. Salió así la regla de 1901 que pretendía reproducir lo más exactamente que fuera posible aquel viejo manuscrito de 1718. Algunas cosas no se podían mantener, ciertamente. Había que cambiarlas. En la historia misma del instituto, algunas decisiones de los capítulos generales modificaban la regla. Entonces, en la edición de 1901, cuando un artículo realmente no se podía mantener a la letra,
se lo señalaba con un asterisco y al final del volumen de la regla se veía cuál era la decisión del capítulo general del año X o Z que había cambiado eso. Algunos hermanos decían, y al leer la regla, ¿quién se toma el trabajo de ir al final del libro a ver qué dice ese bendito asterisco? De todas maneras, en las ediciones sucesivas, hasta 1923, 1927, se mantuvo ese mismo criterio en las ediciones. En 1923 había salido el Código de Derecho Canónico, que modificaba en alguna forma el estatuto canónico del instituto, y hubo que ajustar algunas cosas a esa nueva legislación de la Iglesia. Pero además hubo otro tema que necesitó un cambio, que era el tema del latín. En la regla primitiva de los hermanos estaba absolutamente prohibido el estudio y la enseñanza del latín. Una intervención de la Santa Sede en 1923 exigía al instituto cambiar esas disposiciones, de manera que en el instituto debía darse la posibilidad del estudio de las lenguas clásicas. Para algunos hermanos que habían luchado para mantener al instituto como era al principio, ese pedido de la Santa Sede fue una puñalada en el corazón. Para otros hermanos que habían sufrido mucho por no poder, no digo enseñar personalmente el latín, sino hacer frente a las exigencias de sus países para los estudios, y sobre todo en los Estados Unidos, esa nueva redacción de la regla fue un acto de liberación. Por importante que haya sido esta modificación, no cambiaba la estructura de la regla. En 1934, finalmente, por nueva defunción del superior que entonces ejercía el gobierno en el instituto, hubo un capítulo general y volvió a aparecer el tema de la revisión de la regla. Una comisión trató ese tema, entre otros, y convencida de que era necesaria una revisión de la regla, porque la regla en su redacción original no contemplaba las nuevas situaciones del instituto, la comisión pidió que no se tratara el tema en plenario del capítulo, sino que por deferencia con las autoridades de la congregación se pasara eso a la prudencia del nuevo superior general y de su consejo. A partir de ese momento hubo dos lugares donde se trabajó intensamente en la revisión de la regla. Uno fue en el seno del Consejo General, lo que entonces se llamaba el régimen, o sea, los asistentes. Y otro lugar fue en el distrito de Bélgica Sur, cuyo visitador había sido miembro del capítulo general y uno de los promotores de la idea de revisar la regla. En los dos lugares, en el distrito de Bélgica y en el seno del Consejo General, se trabajó intensamente, pero no se pudo llegar a un final cercano porque, entre tanto, vino la guerra. Y en los primeros años de la guerra murieron tanto el superior general como el visitador de Bélgica Sur. Se trabajó como se pudo. Se llegó así al capítulo general inmediato a la posguerra,
el primero de la posguerra, en 1946. El Consejo General, algunos asistentes, habían trabajado volviendo a la famosa idea de mantener lo más exactamente posible el texto de 1718, un ídolo, ese texto bendito. Mientras que el visitador de Bélgica había tomado como base el texto de 1726, o sea, el primer texto después de la bula. El capítulo general tomó como base, no tomó nada. En el capítulo general fue presentado un proyecto elaborado por los asistentes, proyecto que no fue tratado en el capítulo general. A cada miembro del capítulo se le entregó un ejemplar del proyecto para su lectura personal. Durante las comidas se hizo una lectura pública de ese proyecto en el comedor. Cada uno tenía derecho a proponer correcciones por escrito. Y después del capítulo, una comisión de, 7 o 8 hermanos se encargó de reunir y dar forma a las observaciones que se habían hecho sobre la regla común. Otro grupo parecido se encargaba de la regla del gobierno, y así salió un texto que el superior general elegido en ese capítulo se obstinó, tal vez la palabra es demasiado suave, se obstinó en presentar a la congregación de religiosos para recibir de allí una aprobación vaticana. Lo que no se había hecho en 200 y tantos años, este hombre se obstinó en lograrlo y finalmente lo logró. A pesar de muchos consejos en contra provenientes del interior del instituto y también desde fuera, incluso desde la misma congregación de religiosos. Pero bueno, este alsaciano era empeñoso en sus ideas, de las cuales tenía mucha confianza, y así salió una aprobación vaticana en el año 1947. Aprobación vaticana que en el sentimiento del superior general significaba la estabilización por los siglos de los siglos de ese texto de la regla, de tal manera que en el futuro ni una coma, expresión literal de él, ni una coma podría ser cambiada en la regla sin la autorización del Vaticano. No se lo oí yo a ese superior, lo sé por alguien que se lo oyó y que me merece toda confianza. Y salió así la edición de la regla de 1947, con la cual ustedes no tienen, creo, ningún contacto. Pero yo hice el noviciado con esa regla. Antes de 1967, todos los hermanos hicieron el noviciado con esa regla, o los más viejos con la de 1923. Prácticamente, desde el punto de vista del texto, nosotros éramos novicios de San John, novicios del hermano Ireneo, del hermano Bartolomé, por allá. O sea, de comienzos del siglo XVIII. Dejo para su lectura algunas páginas del libro de Michel Sauvage y Miguel Campos, La fragile espérance d'un témoin, que son muy jugosos para eso.
En las notas se indican las páginas o los capítulos de la edición francesa. Hay que decir que ese blindaje propuesto por el hermano superior general del año 46, el hermano Athanase Emile, ese blindaje estaba en su mente, pero en la realidad no. La vida de los hermanos corría por otros caminos distintos de los que él suponía, y el capítulo general de 1956, 10 años después del anterior, tuvo que aceptar, y aceptó valientemente, la necesidad de una revisión de la regla. Valientemente, porque era evidente que el criterio de mantener inamovible el texto de 1718 y hacerle correcciones gramaticales o de estilo no iba más. No sé si todos los que en el capítulo aprobaron la idea o la decisión de revisar la regla tenían esto bien en claro. Tal vez haya habido una parte de inconsciencia en el entusiasmo, pero pienso que si hubo algo de inconsciencia fue providencial. El capítulo general estableció también una nueva forma de proceder. Hasta entonces, las reformas de la regla habían sido trabajadas en un pequeño grupo, como para proponerlas al capítulo general. Este nuevo proceso empezaba ciertamente en el gobierno central del instituto, pero tenía que llegar más lejos, no tan lejos como hoy nos imaginamos, pero más lejos. Y todos los hermanos visitadores tenían que recibir en determinado momento la información, o sea, el proyecto, y poderlo discutir con su propio consejo, con el consejo. Algo era. Se pusieron a trabajar, primero un grupo de 4 hermanos asistentes, después, cuando tuvieron elaborado ya un trabajo suficiente, lo presentaron a todo el conjunto del régimen, y a mitad del periodo de 10 años, en 1961, se hizo una reunión de todos los visitadores. Era la primera vez en la historia del instituto que se reunía a todos los visitadores en una asamblea, que no era un capítulo, pero que permitía palpar, sentir la situación del instituto. En esa reunión fue entregado a los visitadores el primer proyecto de revisión de la regla. Tenían que llevárselo y, con mucha discreción, ponerlo a discusión de su consejo. Unas 4.000 notas provenientes de todo el instituto llegaron a Roma como respuesta a esa primera consulta. La cantidad era notable y el tono de alguna manera también incomodó algo al gobierno central del instituto. No esperaban tanta crítica. De todas maneras, honestamente, se pusieron a trabajar en un segundo proyecto y todavía en un tercero. No voy a entrar a detallar todas las consultas que se hicieron, pero estos 3 primeros proyectos estaban en la línea preconciliar. Y en la línea preconciliar, la Congregación de Religiosos de Roma exigía que las reglas fuesen
reglas en las cuales se sepa qué se tiene que hacer, en qué momento y cómo se tiene que hacer. Reglas. Reglas eran cosas que se mandaban y se tenían que hacer. Pero el Espíritu Santo había dado a la Iglesia el pontificado de Juan 23. Y este viejito, en los primeros tiempos de su pontificado, ya a los pocos meses de ser papa, anuncia la convocatoria de un concilio. Eso cayó como un rayo en cielo despejado. Bueno, no voy a hacer la historia del concilio. El concilio, en lo que se refiere a las congregaciones religiosas y específicamente a las reglas, cambió completamente las perspectivas. De manera que en los trabajos del Consejo General del régimen hasta 1965, comienzo del 66, quedaban fuera de la foto. No estaban ya en consonancia con las nuevas líneas. Habían seguido tratando de mantener una línea divisiva. Y el concilio pedía una línea más espiritual. A toda prisa, en el año 66, un tándem de dos hermanos se puso a trabajar rápidamente en un cuarto proyecto. Cuando el superior general mandó el tercer proyecto a los visitadores o a los miembros del capítulo general ya elegidos, les decía: está elaborándose un cuarto proyecto que en lo sustancial no va a modificar los anteriores. Optimismo providencialmente equivocado. El cuarto proyecto no se parecía gran cosa a los anteriores. En realidad, el grupo de dos hermanos que tenía que preparar este cuarto proyecto eran el hermano Michel Sauvage, que para ese momento era simplemente un hermano miembro del equipo de profesores de la Universidad de Letrán, y un hermano asistente francés, el hermano Aubert Joseph, que era considerado como de los asistentes uno de los más avanzados, y en muchas cosas lo era. El hermano Michel Sauvage tenía que componer, digamos, la parte doctrinal, y el hermano Aubert Joseph tenía que componer lo que podríamos llamar la parte más directiva, más práctica, más de observancias. Eran dos amigos que a partir de ese momento no lo fueron más, porque no había forma de ponerse de acuerdo. Redactaron como pudieron aquel cuarto proyecto. La parte doctrinal evidentemente olía mucho a documento conciliar. Michel Sauvage lo citaba continuamente. Y la parte práctica del hermano Aubert Joseph olía mucho a práctica del reglamento diario todavía. De manera que salió una cosa muy híbrida. Se reunió el capítulo de 1966 tuvo que convencerse de que no le alcanzaba el tiempo para todo lo que tenía que hacer, y entonces decidió celebrar una segunda sesión al año siguiente, en 1967. Entre tanto, se trabajó mucho el tema de la regla. Durante la primera sesión se elaboró un quinto proyecto de regla que fue enviado a todos los hermanos. Esa fue una decisión novedosa. Incluso las anécdotas dicen que
Cada miembro del capítulo, por lo menos cada visitador, tenía que indicar cuántos ejemplares pedía para su distrito. Y alguno, muy parsimonioso, pedía 2 o 3 ejemplares. Y tuvo que intervenir el nuevo superior general, el hermano Charles Henry, para decir, no, 1 para cada hermano. Y bueno, allí se examinó la regla realmente por el instituto, en forma individual, muchas veces en forma comunitaria. Resultado, en 1967, el capítulo, después de recibir los trabajos de un grupo destinado a la redacción de la nueva regla, dio finalmente su aprobación, una aprobación masiva, que le daba al instituto un texto que pretendía ser fiel al carisma del instituto, a las intenciones del fundador, pero que era completamente diferente en cuanto a la letra. En esa nueva redacción se distinguía una parte más doctrinal, que era conocida con el nombre de reglas, y una parte de más aplicación práctica, que era conocida con el nombre de constituciones. El capítulo general de 1976, 10 años después, retocó un poco las constituciones, pero nada en la regla, que era adoptada en conjunto ad experimentum por 10 años más. O sea, el experimento que había empezado en 1967 se llevaba hasta el capítulo general de 1987. ¿Qué más decir de esto? En 1987 se encontró con que le cambiaban un poco el marco externo, porque en 1983 salía una nueva edición del Código de Derecho Canónico. Y esta nueva legislación de la Iglesia, querida por el Papa Juan Pablo II, también afectaba a la situación de los institutos religiosos y particularmente imponía ciertas condiciones a la legislación de los institutos mismos, o sea, a sus reglas. De este Código de Derecho Canónico recuerdo un par de cánones. En el 578 se establecía que todos los institutos han de observar con fidelidad la mente y los propósitos de los fundadores, corroborados por la autoridad eclesiástica competente. Este miembro de frase es importante. Acerca de la naturaleza, el fin, el espíritu y el carácter de cada instituto, así como también de sus sanas tradiciones, todo lo cual constituye el patrimonio del instituto. En el Canon 587 se establecía que para defender con mayor fidelidad la vocación y la identidad de cada instituto, en el código fundamental o constituciones de cada uno de ellos debe contenerse, además de lo que se ordena observar en el canon leído anteriormente, las normas fundamentales sobre el gobierno del instituto y la disciplina de sus miembros, sobre la incorporación y formación de estos, así como el objeto propio de los vínculos sagrados. El código terminaba con el experimento de las promesas y volvía a los votos, nada más. En el párrafo segundo de este canon se establece que ese código fundamental, es aprobado por la autoridad competente de la Iglesia
y solo con su consentimiento puede modificarse. Ya no era más la bula solamente, sino todo lo que constituía el código fundamental. En el tercer párrafo se decía que en ese código se han de armonizar convenientemente los elementos espirituales y jurídicos, pero no deben multiplicarse las normas sin necesidad. Y por último, las demás normas establecidas por la autoridad competente del Instituto se recogerán convenientemente en otros códigos complementarios entonces, normas que pueden revisarse y acomodarse cuando sea oportuno según las exigencias de los lugares y tiempos. Entonces, un código fundamental que debía ser sometido a la aprobación de la Santa Sede y solo con esa aprobación modificarse, y otros códigos que quedaban en manos del Instituto según se estableciese. Capítulos generales, superiores generales, lo que fuera. En el Instituto de los Hermanos, el establecimiento de la nueva regla se hizo a través de un proceso sumamente largo, que empezó allá por el año 84, con una consulta a todo el instituto, de la cual se recogieron unas 4.000 notas. Después, en Roma, un grupo se dedicó a catalogar esas notas, distribuirlas en distintos temas y hacer una especie de resumen de lo que se contenía en ellas. Y después, a partir del año 84, el proceso empezó antes, a partir de septiembre u octubre del 84, una comisión de 8 hermanos, presidida por el procurador general de entonces, que era el hermano Félix del Hoyo, trabajó el texto de la nueva regla. En esa comisión, durante los meses, desde octubre en adelante, produjo 4 o 5 proyectos. Algunos de ellos, en algún momento, intervino el superior general y su consejo para corregir, reorientar o confirmar algunas cosas, y así salió un 5.º proyecto. Este 5.º proyecto fue dado a la prensa, fue impreso, eso quiero decir, y enviado a todos los miembros del capítulo general de 1986. Discutido en el capítulo, todo ese trabajo dio lugar a un texto final que fue presentado a la Santa Sede para su aprobación. La Congregación de Religiosos pidió que se le mandase no solamente el Código Fundamental, que era lo que conocimos con el nombre de Constituciones, sino también el Código Complementario que iba anexo a ese Código Fundamental, lo que conocimos con el nombre de Estatutos. La Congregación de Religiosos hizo objeciones y en algunos casos prácticamente exigió algunos cambios, la mayoría de los cuales consistieron en pasar algunos artículos del Código Complementario al Código Fundamental, o sea, poner bajo su jurisdicción cierta cantidad de cosas que el Instituto había preferido reservarse para sí. De todas maneras, ese trámite fue rápido, a pesar de las controversias que hubo entre la Congregación de Religiosos y el gobierno del Instituto. Salió muy rápido, de todas maneras, la aprobación. Para el mes de enero del año 87 ya estaba. Se le puso como fecha simbólica el 25 de enero, porque era el aniversario de la... ¿25? 26. Lástima, me quedaba mejor el 25. El 26 de enero
porque era el aniversario de la bula de aprobación. Y así salió. Texto definitivo. El capítulo general siguiente y el siguiente y el siguiente tuvieron que introducir algunos cambios en este texto definitivo. En este texto definitivo que no duró 30 años. En el capítulo general del año 2000 se había vuelto evidente que había circunstancias nuevas en la Iglesia y en el Instituto que ya no estaban contempladas por esa regla de 1987. Y se pedía entonces una revisión. Hubo una comisión que se reunió aquí en la Casa Generalicia entre 2004 y 2005. Esa comisión llegó pronto a la convicción de que las nuevas condiciones, tanto de parte de la Iglesia como de parte del Instituto, exigían algunos cambios un poco profundos en la regla, de tal manera que un trabajo de maquillaje era solamente pérdida de tiempo. No se llegaba a tiempo para presentar un nuevo texto al capítulo general de 2007. Se le pidió entonces a esa comisión que preparase un documento señalando cuáles eran las novedades importantes en la Iglesia y en el Instituto que exigían cambios no superficiales en la regla. Ese documento yo espero que llegue a poder de ustedes a través del Google Drive, ya fue entregado en otras circunstancias. Me parece que es un documento que merece una relectura. Creo que fue un trabajo muy serio el que hicieron esos hermanos y conservan bastante actualidad y permite también comprender mejor por qué la edición nueva de la regla, la del año pasado, tiene ciertas cosas que ya se percibían necesarias en esos años y que, bueno, justifican buena parte de las novedades que hay en la regla. El capítulo general del año 2007 recibió ese trabajo, ciertamente, todos los hermanos lo recibieron, porque fue publicado en formato de circular. Y el capítulo general de 2007 pidió que se encarase efectivamente una revisión de la regla teniendo en cuenta todo lo que se ha dicho antes.